Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast, un espacio para que conozcan un poco más de Mario Suazo como candidato y también mi entorno y también algunas figuras políticas que estarán pasando por este espacio para platicar cosas íntimas y también cosas de la política nacional y del futuro del país, que es clave, ¿verdad? Este 30 de noviembre tenemos la opción de continuar con el proceso de refundación o volver a las prácticas del pasado y a los partidos que defienden los intereses de las minorías y no el bienestar común. El día de hoy estoy con Dagoberto Suazo. Dagoberto Suazo es mi papá. Ya vamos a platicar un poco de él, pero vamos a hablar un poquito de café, de agricultura, de desarrollo, de la visión política para desarrollar el país y también algunas cosas y anécdotas de mi infancia y también para que conozcan un poco a Dagoberto. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Mario Sosa. Gracias, sí. Como es costumbre en este podcast, iniciamos probando y preparando el cafecito. Este es un café Catuai, un proceso lavado de Marcala. Se produce en los centros experimentales de café. Este podcast lo grabamos desde el Café Coffee Shop, una cafetería de los productores de café del Instituto Hondureño del Café para acercar el esfuerzo que hacemos los más de 100,000 productores con el consumidor, con los amantes de café y entiendan lo importante de conectar a los productores con los consumidores para también tratar de influir en construir una comercialización más justa. Entonces vamos a iniciar preparando este cafecito. Hoy el método que tenemos es Chemex, un método de filtrado. Ya prelavamos el filtro, ¿verdad? Para quitarle los sabores a papel que tiene el filtro y vamos a preparar nuestro Chemex el día de hoy. Siempre la relación que estamos usando es un gramo de café por 17, 18 ml de agua. Ya nos va a contar qué tal nos queda este cafecito con el Chemex. Bueno, contanos un poco de vos. No naciste en Tegucigalpa, aunque yo nací aquí en Tegucigalpa. Contanos dónde naciste, cómo fue tu infancia. Claro, con gusto. Sí, no nací en Tegucigalpa. Mis padres emigraron de la zona norte. Yo nací en un municipio de Yoro, pero fui asentado en un municipio de Colón. Mi papá, la familia de mi papá viene de Comayagua, La Paz, por ahí. La familia de él, los padres emigraron a La Libertad, Francisco Morazán, de La Libertad Comayagua, que está relacionado. Y la familia de mi mamá, según lo que ellos mismos me contaban, los olanchitos vienen de Olancho. Emigraron de Olancho y formaron el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro. Entonces, realmente podría decir que he vivido la mayoría de mi vida en Tegucigalpa, me siento capitalino. Pero, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo se vino mi abuelo y mi abuela a Tegucigalpa? Mi papá trabajaba en los campos bananeros, ¿verdad? Que trabajar en un campo bananero es que podías estar en Joyoles, podías estar en Olanchito, podías estar en Cortés, ¿verdad? O sea, emigraban de acuerdo a las necesidades que tenía la compañía bananera. Mi papá era liberal y en aquel tiempo ser liberal era como un partido de más avanzada y tenía enemigos, pues entonces en esas contiendas electorales tuvo un pleito con gente del otro partido tradicional de Honduras, lo hirieron y tuvo que emigrar, ¿verdad? Porque lo habían amenazado de muerte. Afortunadamente las heridas que le infligieron, pues lo atendieron en la misma compañía bananera que habían
centros de salud, y eso evitó que tuviera complicaciones mayores, pero tuvo que emigrar para salvar su vida. Entonces se vino mi abuelo primero a Tegucigalpa y después mi abuela. ¿Cuántos hermanos tenés? Somos 12 hermanos, 7 mujeres y 5 hombres. Ella quedó al cargo obviamente no estábamos los 12, ¿verdad? Quedó al frente de la mayoría, ¿no? Y en aquel tiempo, o sea, venir del departamento de Colón o de Lloro, de Olanchito o de Tocoa o de Zonaguera, de cualquiera de esos lugares, era bien complicado, ¿no? O sea, tenías que pasar algunas zonas donde no tenías que hacerlo en cayuco o en lancha. La zona del lago de Yojoa, por ejemplo, por fuerza tenías que hacerlo. Entonces, traer el menaje era complicado, pero bueno, ella decidió reencontrarse con su esposo y con todo el sacrificio, ¿verdad? Llegó a Tegucigalpa. ¿Y ahí tenías cuánto? 2 años y medio. 2 años y medio. Yo tenía 2 años y medio. Los mayores, porque, o sea, las diferencias entre nosotros, por ejemplo, mi hermano más cercano es menos de 1 año, la diferencia de edad. Y entre todos, ¿verdad? Desde la mayor, que ahorita vive en Estados Unidos, la mayor ya tiene cerca de 90 años, ¿verdad? Un poquito más, no preciso exactamente. Y digamos, después de ella, el que le sigue, año y medio, 2 años, así, desde el mayor hasta la menor, que es Isabel. Y bueno, ya acá, ¿dónde estudiaste? ¿En la escuela, después el colegio? ¿Cómo fueron la adolescencia? Bueno, fui el único de los hermanos que fue al kinder. Era el kinder privado. Antes en la escuela pública no tenía kinder, sino que era una vecina que era maestra y puso su kinder ahí cerquita. Entonces, ahí en la zona del barrio La Chivera, que los jóvenes de ahora, no sé si saben, pero es la zona del cementerio general, Colonia Soto. En ese tiempo, digamos que hasta ahí llegaba una parte de Tegucigalpa. Allá esos barrios que el Pastel todavía no existían. Y en esa zona, siempre vivimos en esa zona de Comayagüela, Las Crucitas, barrio Los Profesores. Entonces, el director del colegio, de la escuela donde yo inicié mis estudios, la primaria, era vecino en el barrio Los Profesores. Entonces él le recomendó a mi mamá que estudiara en la escuela Álvaro Contreras, que es en el barrio abajo. O sea, de donde yo vivía, me fueron a dejar el primer día a la escuela y yo no soy muy bueno para los lugares, ¿no? Me pierdo fácilmente, pero ahí no me perdí. Ibas caminando todos los días. En aquel tiempo todas las escuelas tenían horario diurno, en la mañana y en la tarde. Era doble jornada. Doble jornada. Ibas para iniciar a las 8, salías tipo 11, 11 y media y regresabas para entrar nuevamente a las 2 y salir a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, a esa edad, digamos, de 7 años, porque antes también en la primaria tenías que tener 7 años, si no te aceptaban. Okay. Aunque había muchachos que ya a los 6 eran muy buenos porque eran hijos de maestros, pero no los aceptaban. Ok, entonces vamos a seguir hablando un poco de tu adolescencia después, pero tengo una sorpresa. Más o menos cuando yo tenía 5 años, vos me enseñaste a jugar ajedrez. Entonces vamos a jugar una partida, a ver cómo nos va. Mientras yo armo el ajedrez, contanos, bueno, después del colegio, sé que estudiaste en el Central. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? Excelente. Antes habían, digamos, los colegios públicos eran de calidad, ¿no? La mayoría de la gente
Escogí el Central porque era de los mejores colegios para estudiar secundaria. El otro colegio famoso en esa época era la Escuela Normal Mixta, donde se formaban los maestros, las maestras. Uh-huh. Y habían colegios privados famosos, como el Instituto San Miguel, por ejemplo, que era de los más famosos, pero no eran tan caros como son los colegios privados ahora, ¿no? Entonces, el que tenía un poco de recursos y era bien católico, digamos, que prefería el San Miguel. Y la gran mayoría, y ahí iban también gente de clase media baja, clase media, incluso clase media alta, al Centro Central Vicente Cáceres. Ok. Y después del Central... El Central, solo para ubicarlas ustedes, los jóvenes que nos están viendo, quedaba antes en el centro de Tegucigalpa, ¿no? Ah, no ahí es allá por Tiluar, ahí donde está actualmente el Congreso Nacional, ¿verdad? Parte del Congreso Nacional era el Instituto Central. Y tenía algunos otros centros porque no cabíamos ahí, entonces habían como, según recuerdo, unos 3 lugares adicionales, uno en Comayagüela y 2 en Tegucigalpa. No voy a mencionar nombres porque tampoco me voy a saber muchos. De Santa Teresita, que ahora creo que ya no existe. Ahí era uno de los centros fuera de del principal centro del Instituto Central Vicente Cáceres, ¿no? Como ya no cabíamos y queríamos estar juntos, se generó una lucha para un colegio que nos albergara a todos juntos, que no estuviéramos separados, unos en Comayagüela, 3 centros en Tegucigalpa. Entonces se hizo una huelga estudiantil, pero yo estaba en primer grado, en primer curso, cuando esa huelga, pero todos nos incorporamos, pues nos tomamos el colegio y no iban a haber clases hasta que nos aprobaran la construcción del Instituto Central en la zona de Tiluar, que ahí donde conocemos los de esta generación, digamos. Sí, y los nueva generación. Entonces, más o menos en el colegio comenzás a involucrarte en el movimiento estudiantil. Y desde la escuela, digamos, en la escuela ya había como, yo recuerdo que me nombraron tesorero, ¿verdad? Era peligroso porque no tenía mucha plata, pero en ese tiempo los valores eran fundamentales, ¿verdad? Y se hacían en la escuela, ya se elegía pues el presidente. En aquel tiempo mi escuela de primaria solo era de varones. Casi no había escuelas mixtas, ¿verdad? Entonces, ahí cerquita había otra escuela solo de niñas y nos enseñaban eso, que teníamos que elegir una junta directiva, ¿no? Y la junta directiva a mí me tocaba ver cómo hacíamos rifas o cómo cobrábamos por alguna actividad, un partido de fútbol, un partido de básquetbol o algo similar. En esa época yo tuve un primo de mi mamá que era militante de un partido que era prohibido en ese tiempo, tampoco lo voy a mencionar. Y entonces él nos reclutó a varios para que anduviéramos repartiendo el periódico que hacía ese partido, ¿verdad? Entonces ellos nos mandaban a la Kennedy, por ejemplo, que antes de ir a la Kennedy era como ir a Choluteca, ir a San Marcos de Colón, y íbamos caminando, ¿verdad? Entonces ahí nos empezaron a enseñar, a dar una formación política, ¿verdad? No solo a mí, sino que a varios compañeros que, por cierto, hace poco estaban celebrando los que salieron un año antes que yo del Central, como bachilleras, los 50 años. De graduado. De graduado. O sea, que el otro año cumplí 50 años de graduado. 50 graduado. años de graduado del Instituto Central Vicente Cáceres. Bueno, saludos a todos los centralistas, uno de los colegios insignes de la capital. Entonces, después de ahí, vamos a iniciar a jugar, a ver si el alumno le gana al maestro. Ahora el alumno soy yo. Entonces, bueno, ahí entras a la universidad. En el primer episodio
de este podcast estuve con María Elisa, mi candidata suplente. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y vos qué sos? Entonces, ella estudió Derecho en la universidad, pero dice, yo soy creativa, no me gusta mencionar que estudié Derecho. Le digo, conozco otra persona que casi nunca cuenta de qué se graduó de la universidad. ¿Cómo fue esa época en la universidad? Tuviste 2 etapas, comenzaste estudiando medicina y después te graduaste de trabajo social, una licenciatura en trabajo social. En el Central nosotros hacíamos, para graduarnos, hacíamos un servicio social, ¿verdad? Y un grupo, ya estábamos decididos que íbamos a estudiar medicina, ¿verdad? Entonces hicimos la práctica en la Cruz Roja. La Cruz Roja, entonces íbamos a los barrios, íbamos ahí en el mismo, dábamos servicio y instalamos una clínica en el Central, ¿verdad? Y ahí hicimos esa práctica porque ya nos llamaba la atención. Muchos de los que hicimos bueno, yo sí entré a medicina, otros se graduaron como médicos o como odontólogos o como enfermeras, de los que hicimos esa práctica. Entonces esa era la idea que yo tenía. Siempre me inculcaron en mi familia, mi mamá quería que fuera abogado y no le gustó mucho que eligiera otra carrera, ¿verdad? Porque digamos, la familia de ella ya eran abogados y me imagino que ellos también influían de alguna manera. Y, digamos, fui el primer varón que ingresó a la universidad, ¿verdad? Mis hermanas mayores ya lo habían entrado, pero eran mujeres. Ok. Bueno, ya hablamos un poco de esa etapa, ¿verdad? Yo solo quiero cerrar esa etapa de tu adolescencia, de tu vida universitaria. Y para los jóvenes que hoy estudian en la Universidad Autónoma, en aquel momento, si no me equivoco, había paridad estudiantil, se llamaba. Sí. ¿O fue una lucha que ustedes lograron? Cuando hablo de paridad estudiantil es que el voto de los estudiantes valía igual que el voto de las autoridades universitarias. Sí, fue una lucha que cuando nosotros llegamos a la universidad ya eso estaba aprobado. Fue una lucha, creo que eso fue de los años 60, ¿verdad? Que creo que estuvo involucrado Jorge Arturo Reina, el papá del abogado Flores Lanza, y una generación ahí de gente luchadora que consiguió la paridad de estudiantes. Entonces la paridad había un consejo universitario, estaba el rector, el vicerrector o vicerrectora, y digamos, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por decir era de 56 miembros, la mitad estudiantes y la mitad de las diferentes decanaturas, ¿verdad? Entonces, eso lo borró cuando asaltaron la universidad, porque fue un asalto, realmente. Hubo, en esa época de los 80, desaparecidos, la gente más brillante de los jóvenes fueron asesinados, los dirigentes sindicales más brillantes, gente muy capaz, con otra visión del sindicalismo, no de ahora, que lo que interesa es aumento salarial, vacaciones de 60 días, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo era más una estrategia de cómo mejorar los servicios educativos a la población que iba a la universidad. Bueno, interesante el tema, pero te toca mover. Vamos a hacerlo. Ok, entonces, bueno, esta es una lección para estas nuevas generaciones y para entender esa lucha que hicieron las y los estudiantes por la paridad y cómo progresivamente las estructuras de poder nos han venido quitando derechos y la potestad de justamente lo que decías, de fortalecer un sistema público que garantice una educación de calidad, salud de calidad, oportunidades para las y los jóvenes, los emprendedores.
Y yo creo que tenemos que estudiar más esa época y esa lucha donde fueron brutalmente asesinados y desaparecidos decenas de jóvenes. Fue un retroceso, no solo a nivel estudiantil, universitario, en todos los niveles. Creo que la visión de los que impulsaban los gobiernos de Honduras desde el exterior era: entre menos preparado estás, más fácil explotarlo, ¿no? Y ahí fueron, con recursos de la Universidad Nacional Autónoma, es decir, con los recursos del pueblo, surgieron las primeras universidades privadas. Y era otra lucha, ¿verdad?, que los dirigentes de aquel momento nos oponíamos al 100, pues, o sea, hay derecho de organizar una universidad privada, pero con recursos de los interesados, no con los recursos del pueblo, como se dio en aquel momento. Bueno, y ese es parte de la historia. Incluso uno de los temas en conflicto hace poco fue la Universidad Católica, que comenzó la carrera de medicina, pero los estudiantes no creó su hospital para que los estudiantes hicieran su práctica, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo neoliberal, la destrucción de lo público que funcionaba bien para darle espacio a lo privado. Es correcto. Bueno, de ahí, te gradúas y todo y llegas al café. Contanos rapidito cómo llegas al café, cómo te involucras en el cooperativismo y hablemos un poco del sector agropecuario hondureño. Bueno, también pues fuimos a vivir a San Juancito, ¿no? Una vez casado, nos fuimos a vivir a San Juancito y me involucré en la parte gremial, cafetalera, a través de Aprocafé. Tu abuelo era vicepresidente del ICAFE en aquella época. Fue una junta directiva muy progresista, ¿no? Con una visión de desarrollo de la caficultura nacional y a la vez en el cooperativismo. Fui gerente de la cooperativa mixta San Juancito. Entonces ahí se dieron las dos cosas, ¿no? Tanto en la parte cafetalera como en la parte cooperativista. Yo ya traía desde, como antes decía, una visión del sector social de la economía que había que desarrollarlo, que impulsarlo. Ha habido mucho retroceso, ¿no?, en la gremialidad, impulsado obviamente desde reformas a leyes que son un retroceso, ¿verdad? Por ejemplo, en aquella época Aprocafé impulsó la exportación directa de los productores. Que era Diconcafé. Que era Diconcafé, así se llamó la empresa, con cierta autonomía, pero no total, de la dirigencia. Entonces había parte de la dirigencia que no entendía ese objetivo, ¿verdad? Y hubo prácticamente una conspiración para que desapareciera Diconcafé. Desapareció y obviamente muchos productores y muchas cooperativas quedaron en el limbo, pues no tenían dónde exportar, y ahí surge una lucha del interior de Aprocafé para formar una central de cooperativas o una asociación de cooperativas, digamos. Y ahí nosotros empezamos a trabajar a nivel nacional, ¿verdad?, con el apoyo de Aprocafé. Pero cuando vamos ya a la asamblea, los directivos de Aprocafé, que en su mayoría no eran cooperativistas, querían ser los directivos de la central que estaba formando. Entonces prácticamente fracasó ese intento. Antes de que se formara la central, que no sé si vamos a hablar en detalle, hubieron 2 intentos fracasados porque la dirigencia de Aprocafé se oponía. Solo había una gremial que era Aprocafé. Estaba Anacafé, pero que fue un intento que también creo que hay que hablarlo en su momento, pero no existía, no tenía vida orgánica. Ok, bueno, y ya en eso estamos en finales de los 90 y en esa época los productores de café enfrentan una crisis, yo digo que la más fuerte de las últimas décadas en cuanto a precios. Los precios andaban en $50 el quintal de café y curiosamente el neoliberalismo ha destruido esa institucionalidad, esa gremialidad, pero a finales de la década del 90
comienza la semilla de lo que hoy es la institucionalidad cafetalera. Rapidito así, contarnos un poco cómo se crea el ICAFE o cómo el ICAFE pasa a manos privadas de los productores, el fondo cafetero, y qué políticas definen en esa época para salvar la caficultura. Había necesidad de crear nuevas organizaciones con una visión que ya venía desde... Primero, quizás es bien complicado ser breve, ¿verdad? Pero con el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos se ven obligados a impulsar políticas en Latinoamérica que son de avanzada y ahora algunos partidos dicen que ellos impulsaron, pero era una imposición de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces se lograron muchos avances, el salario mínimo, por ejemplo. Estamos hablando de los 70. La seguridad, correcto. Pero Aprocafé también surge en esa época, pues impulsada desde la Organización Internacional del Café. O sea, no fue exactamente una lucha interna, sino que venía con mucho acompañamiento económico desde el exterior, ¿no? Entonces hubieron organizaciones que jugaron su papel, pero cuando empieza el neoliberalismo, que es destruir todo lo privado, digamos. Todo lo público. Todo lo público. La educación, la salud, la institucionalidad, las gremiales. Entonces se dan las condiciones para defender eso, ¿no? Ahí nace Central de Cooperativas, se fortalece Uniocop, se fortalece Anacafé, que ya tiene vida institucional, y en ese momento Central de Cooperativas lidera un cambio que proponía, uno, que todos estas gremiales que he mencionado tuviéramos una representación, y dos, que estas gremiales, ¿verdad? O sea, sector social del sector cafetalero, condujeran el Instituto Hondureño del Café y lo que se llamó después el Fondo Cafetero Nacional. Pero fue una lucha, aunque había gente conocida en el Congreso Nacional, Pineda Ponce, por ejemplo, se había comprometido, pero las presiones que él recibió, dijo, no, ahorita no se puede eso. Entonces fuimos a las calles, nos tomamos algunas calles y no nos hacían caso, entonces nos venimos al Congreso Nacional e hicimos una huelga de hambre, nos llamaron y habían líderes en los departamentos, en los municipios que estaban preparando una movilización mayor. Entonces nos llamaron para negociar y ahí se privatiza, no es privatiza, pasa a control de los productores de café, que es sector esencial de la economía. En su mayoría, el Instituto Hondureño del Café, el Fondo Cafetero, se aceptan que todas las gremiales seamos parte de la Junta Directiva del ICAFE, del Fondo Cafetero, que participe el gobierno porque son instituciones del sector social de la economía, para no decir privado porque eso confunde, con participación del gobierno, porque son instituciones de interés público. Entonces ahí, esas gremiales, me dio para la gente que no sabe un poco del café, en aquel momento Honduras producía 2-3 millones de quintales, ahorita mínimo producimos 6, hemos llegado a producir hasta 10 millones de quintales. ¿Cuáles fueron como los pilares que soñaron en aquel momento y permitieron ese desarrollo de la caficultura? Es algo sencillo, ¿no? Primero, la idea de exportar directamente, ¿no? Aquí solo la gente con muchos recursos, ¿verdad? Que son las exportadoras, los intermediarios, y el productor lo único que hacía es cortar su café y entregarlo al intermediario. Entonces, ya habían surgido con el liderazgo de Aprocafé, de esa junta directiva que mencioné, que crearon Diconcafé, ya cooperativas y ya productores que querían exportar directamente, y ganó Aprocafé el primer año a través de Diconcafé, ganó más de $3 millones en aquel tiempo. Pero la junta directiva dice, repartámoslo. Las utilidades se las repartieron. 2 años después hay una crisis que tú mencionaste de precios y no había dinero para hacerle frente, que compraste digamos, porque venía, digamos, por decir algo, de $120 y bajó a 42.
Entonces la exportadora que compró Dicon Café, por decir algo, a $80 y vendió a 42, obviamente perdió, ¿no? Ok, entonces, bueno, la exportación directa, uno de los pilares. ¿Qué otros elementos? Financiamiento. Financiamiento directo al productor. Direct- Y Café tuvo programas de financiamiento a cero tasa de interés a los productores de café, que se Sí. llamaba el PAP, Programa de Apoyo al Pequeño Productor. Entonces, Ok. financiamiento es fundamental y como el productor estaba sobreendeudado, eh, presionamos al gobierno para que creara una ley que permitiera la readecuación de las deudas y un fondo, ¿verdad?, para impulsar la renovación de las fincas y la nutrición de las fincas, que son fundamentales, ¿no? Entonces, para ser breve, Honduras pasó de una producción de 9 quintales por manzana a 25 quintales por manzana, ¿verdad? Y demostramos que si al pequeño productor se le apoya, puede ser muy productivo, ¿verdad? Pero obviamente, como tú mencionaste, que no, también por eso el capital se acabó en cierta medida, no puedes prestar al 0%, ¿verdad?, porque se agota el dinero. Pero en ese programa del PAC, Programa de Apoyo al Pequeño Productor. programa de apoyo al pequeño productor, y está en las estadísticas del ICAFE, hubo productor que llegó a producir 60 quintales por manzana, Por una finca nueva. ¿verdad? Y hubo problemas, todas esas luchas que se dieron, ¿verdad? El gobierno de Carlos Flores nos apoyó con 600 millones, pero por la presión, ¿verdad? El gobierno de Mel Zelaya nos condonó esos 600 millones de lempiras y se invirtieron en apoyar al productor, que mucha gente dice, bueno, o sea, pasar el promedio era 2,5 millones a 9,5 millones de quintales. No hay ningún país del mundo que Bueno, haya pasar de ser de los últimos productores del mundo a ser el quinto y estar peleando con el cuarto, o sea que si hubiéramos seguido, estaríamos en unas condiciones muy favorables. Pero lo importante es que se demostró que sí se pueden hacer bien las cosas, que los productores podemos hacer bien las cosas organizados, ¿verdad?, y con la suficiente capacidad de incidir en el gobierno de turno. Y hay mucha gente que critica la participación política, pero las leyes se aprueban en el Congreso. Por muchas ideas que tengas, la llevas al Congreso, como ahorita, por ejemplo. Leyes fundamentales como la ley de justicia tributaria no se aprueba porque los intereses de esas familias que no pagan impuestos en Honduras no quieren ninguna competencia. Bueno, ese es un compromiso. El tema es extensísimo del café, pero ahí conoce un poco la historia y el compromiso es que vamos a llegar al Congreso para impulsar nuevamente leyes que garanticen financiamiento y un pilar que creo yo que es fundamental también, la educación cafetalera, que el ICAFE impulsó la formación de administradores de finca, catadores, baristas, y sigue impulsando eso a nivel nacional y hoy vemos los frutos de una generación formada que conoce técnicamente el cultivo del café. Vamos a pasar a otro tema y este es interesante. Nos dijeron acá la pregunta, yo tengo que definirte en 3 palabras y después vos me tenés que definir a mí. Voy a comenzar yo. Visionario, solidario y líder. Ahora tenés que definirme a mí en 3 palabras. En 3 palabras. En 3 palabras. Es complicado, ¿verdad?, definir a un hijo o a una hija en 3 palabras. Yo digo que comparten esas 3 que me dijiste, ¿verdad? Visionario, líder y solidario. Líder y solidario, ¿no? Es una formación, ¿no? No es producto de que de repente, ¿verdad?, se me ocurrió ser solidario, ser visionario, sino que, y yo creo que ustedes dos, tanto Tati, vos, y espero que Diego también, ese legado que no viene exactamente de los padres, sino que de los abuelos, de las abuelas, ¿verdad?, que ya no nos están acompañando, heredaron eso, ¿no? Bueno,
Te voy a decir una palabra y la definís de forma corta. Café. Fundamental para el desarrollo de Honduras. Cooperativismo. Es la única manera de que Honduras salga de la pobreza. Amor. Pueblo. Rixi. Una mujer que va a continuar transformando y consolidando los cambios que tanto necesita Honduras. Casilla 37. Un hombre, además de lo que dije en la presentación que hiciste, faltó honestidad. Eso se necesita en Honduras, además de la visión, el compromiso, la dedicación, el defender las causas populares. Sos un hombre honesto. Gracias. Recomendanos un libro. Hay un libro que hay varios, ¿verdad? Pero digamos, yo diría 2 libros, ¿verdad? Para El Capital, de Marx, y El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu. Bueno, una película. Sé que no sos tan fan de... O bueno, sí, pero no sé si hay alguna película que se te viene a la mente. Fíjate que no sé si, más bien es documental, ¿verdad? A ver si se me viene a la mente. No recuerdo, pero es un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, ¿verdad? Porque también en esa guerra los ganadores no fueron los que se expusieron en Hollywood. En Hollywood, ahí eran otros los que... Y ahí la Unión Soviética en ese tiempo perdió más de 20 millones de ciudadanos, ¿verdad? Hombres y mujeres que lucharon para derrotar el nazismo. Se me escapa ahorita el nombre de ese documento. Bueno. Y una propuesta que crees que sea clave para el desarrollo del país. O que yo tenga que impulsar en el Congreso. Honduras solo tiene una forma, ¿no? El desarrollo del agro nacional. Y 2 pilares fundamentales, hay más, ¿verdad? Pero es el café y el cacao. Obviamente, no solo producirlo, sino que darle la transformación. Una tabletita de cacao ahí en los súper te cuesta 80 lempiras. Al productor le pagarán un lempira. Entonces, si nosotros no le damos esa... valor agregado al producto. Si no damos ese salto, ¿verdad? O sea, nosotros producimos el café y podemos llevarlo ya transformado a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Con eso, Honduras creo que sale de la situación de pobreza que lamentablemente todavía vive la mayoría de la población. De financiamiento para mejorar la productividad de diferentes rubros y para impulsar la agroindustria. Y que no vendamos materias primas, sino que ya el alimento preparado para el consumidor. Sí, y eso es fundamental. Hay mucha gente que empieza, para mí, a culebrar de que nos vamos a hacer un país tecnológico como Estados Unidos, como Japón, como... No. Nuestra fuerza está en lo que nos dio la naturaleza, y la naturaleza es Dios. Esta tierra que tenemos es una tierra bendita, ¿verdad? Entonces ahí está la forma para que todos los hondureños y las hondureñas podamos vivir con dignidad. Gracias por acompañarme en este podcast, Capaz Podcast. Nos vemos en los próximos episodios donde seguiremos hablando de la vida y la política. El ajedrez se quedó ahí a medio palo, pero...